Método Literario, un podcast sobre libros, escritura y lectura en el aire de Método Laboratorio de Ideas. Conduce Matías García Elorrio. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del Método Literario. Lo primero que quiero hacer es agradecerles a todas las personas que ya nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube y por las redes sociales Instagram y Facebook. Ahora les pido que nos manden sus mensajes y nos dejen sus inquietudes. Les recuerdo también que en nuestro muro de Facebook dejamos el link para que se sumen a la comunidad de WhatsApp, donde además de las novedades y las actividades en las que pueden participar, en poco tiempo van a poder adquirir libros con importantes descuentos. En este quinto capítulo vamos a presentar un trabajo que realizó Martín Sallenave sobre su abuelo Ramón Abrahim, un piloto y mecánico de aviones que fue una destacada personalidad dentro de la Fuerza Aérea Argentina. Para los fanáticos de Borges, vamos a presentar 3 biografías del escritor más importante de la literatura nacional, y nuestra lectora amiga, Anita Nigra, nos trajo un hermoso texto. Vos que tenés labia, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar. Un poema de una escritora polaca ganadora del premio Nobel que se llama Wisława Szymborska. Un gato en un piso vacío. Morir. Eso a un gato no se le hace. Porque ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Subirse por las paredes, restregarse contra los muebles. Nada aquí ha cambiado, pero nada es como antes. Nada ha cambiado de sitio, pero nada está en su sitio. Y la luz sigue apagada al anochecer. Se oyen pasos en la escalera, pero no los esperados. Una mano deja pescado en el plato y no es tampoco la de antes. Algo no empieza a la hora de siempre. Algo no sucede según lo establecido. Alguien está aquí, estaba siempre, y de repente desapareció y se empeña en no estar. Se ha buscado ya en los armarios, se han recorrido los estantes, se ha comprobado bajo la alfombra, incluso se ha roto la veda de esparcir papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ay, cuando él regrese, ay, cuando aparezca, se enterará de que esas no son maneras de tratar a un gato. Como quien no quiere la cosa, habrá que acercársele despacito, con unas patitas muy ofendidas, y de entrada, nada de brincos ni maullidos. Cada historia tiene un nuevo comienzo. La magia de los libros te espera. Seguí escuchando Método Literario. Para todos los que nos pedían leer biografías de Jorge Luis Borges, acá les presentamos 3 buenas opciones. La primera es La vida de Jorge Luis Borges, de James Goodall, de Editorial Gediza, publicada en 2023. Es una de las primeras y más logradas biografías de Borges, escrita después de su muerte, que capta en profundidad las grandes pasiones y misterios de una de las figuras más importantes de nuestro siglo. Esta obra se basa en intensas investigaciones en Buenos Aires y en amplias y generosas informaciones aportadas por el numeroso y variado círculo de personas próximas a Borges. Con ayuda de sus indagaciones, Goodall consigue ofrecer una imagen de Borges por completo desconocida hasta ahora. Su fina y lúcida travesía por las vivencias, ideas y obras permiten conocer los complejos trasfondos de sus historias y poemas, los impactos de encuentros a lo largo de los años, los contextos culturales y políticos, y también la influencia y la vida de sus libros en América Latina, Estados Unidos y Europa. Todo lo que yo escribo es autobiográfico. Es decir, todo cuento mío, aunque sea fantástico, corresponde a una experiencia personal y sobre todo a una pasión personal. Yo no concibo que se escriba sin emoción. Lo demás es suponer que la literatura es un juego de palabras, y esa es la mayor tentación que puede sufrir un escritor. La segunda biografía es Borges, Vida y Literatura, de Alejandro Baccaro, con la editorial MC, también de 2023. Este es un trabajo minucioso, paciente, de muchos años, que incluyó viajes alrededor del mundo
y que está nutrido por una trama exquisita de documentos, muchos de ellos inéditos, que van desde fuentes bibliográficas, diarios y revistas, hasta entrevistas y diálogos personales con muchos de quienes formaron parte del círculo más íntimo de Borges. Esta misión que concretó Vaccaro logra un texto vivo que supera con éxito dejar de lado cualquier tipo de posicionamiento, ya sea ideológico o estético, para mostrarse siempre atento y solícito con el lugar del lector. Es una travesía maravillosa en la que Jorge Luis Borges emerge, a la vez, con toda su genialidad y en esa escala tan suya, demasiado humana. Otro trabajo sobre este maravilloso autor es Borges a contraluz, de Estela Canto, publicado por la editorial MC en 1989. Este libro es un testimonio desnudo, desencadenado, un ejercicio fundante de chismografía y lectura que diagnostica la zona donde se desparrama la vida y la obra del escritor más importante de Argentina. La autora fue escritora satelital del Grupo Sur, heroína resistida por el núcleo duro, traductora heroica y bailarina espía en el departamento de Santa Fe y Ecuador de los Bioy, en el que se pergeñó el giro fantástico de la literatura latinoamericana. Estela Canto conoció a Borges, lo leyó bien, incluyó sus cartas durante el tiempo que pasaron juntos, se dejó amar por él y en el final de su vida decidió, deslenguada, pilla, vibrante y enloquecida, contar todo lo que sabía. Borges fue leído tal como lo propuso su viuda más infiel, como un hombre que dejó en su obra inmortal trozos calientes de intimidad y de vida. Y les dejo una perlita. Borges, la autobiografía que fue editada en 1970 por el Ateneo, aunque en Argentina se publicó recién en 1999 como parte de una serie de acciones que se concretaron para festejar el centenario de su nacimiento. Escrita originalmente en inglés con la colaboración de Norman Thomas Di Giovanni, esta autobiografía fue publicada por primera vez en 1970 en la revista The New Yorker. Borges comienza este relato diciendo: «No puedo precisar si mis primeros recuerdos se remontan a la orilla oriental u occidental del turbio y lento Río de la Plata». A lo largo del libro, Borges va desgranando aspectos salientes de su vida que a fines de los años 1960 le dictó en inglés a Norman Thomas Di Giovanni, quien puso énfasis en respetar el estilo y el tono del impactante escritor. Rápidamente, el texto fue traducido al portugués, italiano, alemán, pero no al castellano. La revista norteamericana The New Yorker lo publicó en 1970 y 4 años después apareció en el diario argentino La Opinión. Por más que esta sea la autobiografía oficial, no hay que creer, de acuerdo con un parámetro de verdad objetiva, todo lo que en ella se dice. Borges no era mentiroso, pero sí propenso a la ficción. La verdad se podía sacrificar con tal de agregarle potencia literaria a una historia. En Método Literario, las páginas se convierten en un universo infinito. Descubrirás historias, autores y las claves para transformar tu lectura en un viaje inolvidable. Al Método Literario llega un amigo de muchos años que se llama Martín Sallenave. Martín tiene una historia muy particular porque él ha escrito un libro, aunque él después lo va a explicar porque tiene alguna particularidad de esa escritura. Él escribió la historia de su abuelo, el brigadier Ramón Amado Abrahim, que fue una persona muy destacada en la Fuerza Aérea Argentina y bueno, a él le pareció que esa historia tenía que quedar registrada. Querido Martín, ¿cómo estás? Matías, quiso la providencia que nos encontráramos hace un par de días en una calle a la espera los dos de encontrarnos. Exactamente. Y salió este tema, me encantó tu invitación, te agradezco. Y como te decía, como vos bien hacés la introducción, como te decía el otro día cuando nos encontramos, es el libro que yo no escribí. Pero
tiene mi nombre en la tapa. ¿Qué Exacto. pasa? Mi abuelo materno, el bebé, como lo llamábamos nosotros, por una deformación de abuelo que yo no podía pronunciar de niño, terminó siendo el bebé y de ahí lo conocimos todos por el bebé. Tenía una memoria prodigiosa, realmente, cosa que es fundamental en esta historia, y además había sido una de las grandes personalidades de la Fuerza Aérea Argentina, o sea, muy caro a los sentimientos de la Fuerza Aérea, para gran parte de su historia fue escrita por él. Entonces yo, que sus últimos 3-4 años de vida vivimos juntos, allá por el 1998, 99, él fallece en el 2001, le decía, bebé, tenemos que grabar de alguna forma que esto quede para la posteridad. Dice, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y digo, mira, yo escribir no sé, tu memoria es muy buena, hagamos una cosa, grabémoslo. Y así fue como las tardes de sábado y domingo, vivíamos juntos, como te decía, nos juntábamos a charlar de su vida. Él era muy meticuloso, muy metódico, entonces él había hecho una especie de cronograma de su vida para no saltear nada y que fuéramos, yo le decía, tratemos de ir ordenadamente. Claro. Y yo lo grababa. Perfecto. Yo, por otro lado, teniendo esa suerte por un lado y teniendo la otra suerte de mi padre, tan famoso escritor, también tan caro a los sentimientos puntanos, le digo, papá, mira, tengo estos cassettes. Para los más chicos es un plástico que venía, que uno grababa ahí. Búsquenlo por Google. Tengo estos cassettes, ¿qué hacemos? Y me dice, mira, ¿qué te parece si lo transcribimos respetando esta charla de café? Y así nace, a partir del fallecimiento de mi abuelo, el 16 de octubre del 2001, yo ya los cassettes los tenía grabados. 2 meses antes habíamos terminado de grabar todo. Increíble, pero real. Qué justo. Nace Diálogos con el Brigadier, que es simplemente una charla de café con mi abuelo, o sea, su nieto, preguntándole cosas de su vida ordenadamente, bueno, esa es la parte técnica, y publicado tal cual. Así termina siendo el homenaje a la vida de mi abuelo. Muy bien. Vos sabés que mi intención era esa, porque mucha gente quizás conoce o tiene un personaje así en la familia y quizás no queda registro de eso, o conoce alguna situación, alguna historia, algún episodio histórico y que es muy bueno que la gente se anime y lo escriba. Así que muy bien que lograste hacerlo. Podríamos caminar un poquito sobre la historia de Ramón el Bebe. ¿Con qué parte empezaríamos? ¿Qué es lo que interesa? Digamos, es muy interesante saber dónde nació, cómo nació y todo eso. Mira, el Bebe nace en Villa General Roca en 1914, el 2 de abril. Me acuerdo, tal cual, me acuerdo que cuando nos toca el suceso de Malvinas, era su cumpleaños, y él, que en esa época ya estaba retirado, pero tenía cierto, por ser gente de alto rango dentro de la fuerza, tenía una especie de boletín, no quiero equivocarme, un boletín informativo, un cierto memorándum que circulaba siempre de las actividades que había, y él nos cuenta, hemos recuperado las Malvinas. Bueno, el 2 de abril, el día de su cumpleaños. Pero bueno, él nace en Villa General Roca y a los 5 o 6 años, me contaba él, todo esto relatado por él. Uh-huh. Él ya quería volar. Estamos hablando, si él nace en 1914, estamos hablando de 1920. Imagínate, no había acá nada que fuera parecido a un avión, salvo la revista Caras y Caretas, que siempre me contaba él, que la recibía en Villa General Roca, en el almacén de ramos generales que tenía su familia. Ajá. El mercado de Villa General Roca era de su familia, de los Abraín. Sus padres, por supuesto, sirios, digamos, venidos directamente de Siria. Entonces, una de las cosas que tenía mi abuelo era la tenacidad, y cuando un objetivo estaba planteado, ir por ese objetivo con todas las herramientas. Esto es muy importante, son otras generaciones, Matías. Sí. Con todas las herramientas que pudiera tener al alcance, siempre dentro de lo permitido y lo que tuviera bien. Por eso fíjate vos cómo me cuido de decir ir a por ello como fuera. No es así. Por lo menos en la vida de mi abuelo no. Ir a por ello con todo lo que tuviera a su alcance. Eso sí, de su sangre iba a dejar todo. Y así nace el abuelo, que estudia sus primeros años en el barrial, porque la madre de él era maestra de escuela, en la primaria estamos hablando, muy modesta la escuela, por supuesto. Para hacer la secundaria se viene a San Luis a un internado, y a partir de tercer año de la secundaria, él ya podía plantearse el ingreso al colegio militar. Y esto, como charlábamos contigo hace un par de días previamente, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, ese número. Colegio militar tenía el año que él ingresa alrededor de 1.800 aspirantes. 1.800. Si había una cosa que vos podías aspirar a hacer en esa época para hacer lo mejor dentro de clase media, no de una familia pudiente y demás, era o ser empleado bancario o ser militar.
El colegio militar tenía 1800 aspirantes, alrededor de 600, me contaba mi abuelo, quedan afuera en el psicofísico, que era muy sencillo, pero bueno, se ve que había algunas cosas que las 600 personas no pasaron. De los 1200 que se presentan a rendir, él comentaba que, por ejemplo, se rendían conocimientos generales con respecto a los 3 años que él había estudiado. Claro. Por ejemplo, matemática, había 100 bolillas para estudiar, 100 bolillas. Él estudia en la famosa Academia Márquez, que era como el ícono al cual uno podía aspirar. No digo que te aseguraran el ingreso al colegio, pero era una cuestión, porque Márquez era un previo militar muy, muy bravo. O sea, si vos salías de Márquez, ellos se jugaban su nombre también, salías bastante cercano a poder aprobar. Después tenías que rendir. La cuestión es que entran 212 aspirantes al colegio militar, de los 1800 originales. Y ahí empieza su derrotero en la parte militar. En la época que él estudia, no existía la aeronáutica como fuerza. Está bien, era una parte del ejército, pero no existía como una tercera fuerza. Él siempre quería ser aviador militar, así que él sabía que... Entonces dice, bueno, vamos a estudiar en el colegio. Cuando se recibe en el colegio, otro número más chiquito, después de 4 años se reciben 122. Así que de los 200, creo que 210 era exactamente que ingresaron, 100 quedan en el camino. Claro. ¿Por qué? Por diversos motivos, porque ya el colegio tenía un perfil militar muy marcado, porque la exigencia académica era muy grande, la exigencia física era muy grande, y bueno, 100 quedaron en el camino, no encuadraron, o no aprobaron, etc. A partir de allí, por orden de mérito, siempre eso, yo lo escuchaba de él, no sé cómo es hoy, pero acordate que yo viví los últimos años de su vida con él, era muy importante dentro de la fuerza el mérito. La orden de mérito. La orden de mérito, que evidentemente, entre una de las cosas que va directamente relacionada, es con el desempeño. Claro. O sea, me imagino que si vos tenés un buen mérito como aviador, debes estar volando bien o debes estar cumpliendo bien todas las requisitorias para ser aviador. Mi abuelo estaba entre los primeros 3 o 4 de esos 120. ¿Qué tenían ellos que podían hacer? Elegir el destino. Claro, pues vos salís del colegio militar, siendo militar dentro de ejército, en esa época, y si estabas dentro de los primeros podías elegir el destino. Claro, si no te podían mandar, no sé, a Ushuaia, Salta, a cualquier lado, dentro de la milicia, pero... Así que elige Córdoba, porque en Córdoba estaba el área material de aviones, y en Córdoba estaban haciendo la Escuela de Aviación Militar. Él es de la primera camada de la Escuela de Aviación Militar. Bueno... Y se va a la Escuela de Aviación Militar, por supuesto, hace la cursada. Te hago esta parte más corta. Él, por alguna razón, él me lo explicaba siempre como haciendo un chiste, dice, la única manera que yo encontraba de que podía estar en contacto con todos los aviones que yo quisiera, era siendo mecánico. Aviador, digamos, claro, pero mecánico. Entonces el mecánico, claro, tiene a disposición todo el material aéreo. Yo en la mejor época de que estábamos en servicio ya, yo llegué a tener, dice, 50 mecánicos a cargo. Claro. 50 mecánicos a cargo. Como él era el jefe de los mecánicos, él tenía la potestad de sacar cualquier avión a cualquier hora para cualquier destino, que era lo que él quería, porque él solo quería volar. ¿Está bien? Literalmente. Sí. Entonces, bueno, tenía un montón de horas. Yo hoy no recuerdo, y pido perdón por eso, y le pido perdón a él, porque me acuerdo que era una cantidad importante de horas voladas para la edad que tenía. Estaba medio como... No sé si llegó a ser un récord o algo así. Él tenía, digamos, horas voladas con 40 años, lo que otros militares tenían con 50, 55 años de vida. Claro. Volaba mucho. Él vivía para volar. Claro. Bueno, transcurre la vida y llega el momento que sé que lo vamos a charlar, era el otro punto que te quiero marcar, que es a qué cargos él llega, digamos, en la Fuerza Aérea, digamos, qué lo hace tan importante para la Fuerza Aérea. En 1952, aproximadamente, sí, creo que en 1952, estaba Perón y ya había mucho movimiento peronista. Está bien, bueno, estaba Evita, Evita ya había fallecido. Y nace la Fundación Evita, ahí me confundo yo, creo que es antes, porque Evita... Sí, yo entiendo que Eva tenía la fundación antes. Exacto, bueno, así que perdón por ese error mío. Me pongo los anteojos porque tengo algunas anotaciones acá. ¿Qué pasa?
Cuando nace la fundación, Perón decide que todos los que fueran empleados del Estado, obviamente las Fuerzas Armadas también, debían donar el 10% de su sueldo para la fundación. Pero como un aporte voluntario, me acuerdo, mi abuelo me decía, aporte voluntario, 10% venía descontado del sueldo. Mi abuelo no se le ocurre mejor idea que renunciar a eso, decir, mire, yo no quiero aportar a la fundación, no me lo descuente. Por supuesto queda marcado, no quiero decir lista negra, pero es parecido, con todos otros tantos, ¿no? Sí, Oficiales, no haber sido el único. Claro, queda marcado. Luego aparece, ya te digo acá, Perón saca una ley de reordenamiento de cuadros. ¿Por qué? Porque vos no podías echar a un militar, salvo por algún sumario, algún acto grave, claro. No podías echarlo de la fuerza, digamos, pasarlo a retiro intempestivamente. Cuando sale esta ley de reordenamiento de cuadros, sí. Le permitía esa Perón licencia, echar a la gente. Por supuesto, mi abuelo parte. Lo echan. Siendo que era aviador militar. Entonces mi abuelo me comentaba, dice, bueno, me sacan de la fuerza, ella tenía su brevet de piloto, entonces bueno, voy a dar clases privadas, claro. Instrucción de vuelo, etc. No, porque también le sacan el brevet de aviador. O sea, le cortan, como hubiera dicho, le cortan las manos. Está bien, entonces mi abuelo, que no sabía hacer otra cosa que volar, esto estaba en Buenos Aires, con ya mi abuela casado, con mi madre, mi tío, o sea, la familia ya formada, habría que darle alimento a esa familia. Se vuelve a San Luis, teniendo uno de sus hermanos, Julián Abraín, que trabajaba para Mencini, para la famosa planchada Mencini, en la explotación de carbón, haciendo el transporte del carbón. Entonces mi abuelo vuelve a San Luis, arregla con su hermano para ver si le puede comprar un camión a plazos, como decían antes, y se dedica a transportar carbón de Villa General Roque, de las explotaciones cercanas, a la ciudad de San Luis, a la planchada que tenía Mencini, todos los días. Ahí te hago, si querés, muy cortito, el derrotero diario. Dale, que es muy interesante. Que es por eso, como te digo, lo que era mi abuelo cuando el objetivo estaba planteado. Le digo, ¿vos qué hacías con la familia en Buenos Aires? Sí. Se venía solo. Y no, dice, yo tenía que mantener a la familia. Ese era el objetivo. Era el objetivo. Punto, nada más. Entonces él se levantaba a 3:30 de la mañana en Villa General Roca. A las 4 emprendía el viaje con un camión. Todo camino de tierra, por supuesto. Y estaba hablando de 53, 54. Le llevaba 4 horas y media con el camión cargado a pleno, con carbón. Iba a la planchada, llegaba alrededor de las 6, 7 de la mañana. Descargaba el camión, se vendía, dice que, bueno, en esa época el explote de carbón era muy grande, así que había mucho comercio de carbón. Si no había buenos precios, dice Mencini, nos hacía descargar las bolsas en un costado, quedaban ahí para mejorar el precio, pero él nos pagaba diariamente el transporte. Yo volvía a Villa General Roca y almorzaba con la mamá, su madre vivía ahí todavía, dormía una media horita, dice, cargábamos combustible acá en San Luis, en Villa General Roca no había, claro. Así que tenía que tener combustible ida y vuelta, y me iba a la explotación a buscar el carbón. Volvía con el camión cargado, 8:30, 9, picaba algo y se acostaba hasta las 3:30, así todos los días. Digo, pero me parece una locura. Digo, todos los camioneros que hacían lo mismo que vos hacían eso. No, dice, ellos los hacían cada 2 días. Ese era el abuelo. Así era el bebé, Así era el bebé. Bueno, pero le va a pasar algo muy interesante al bebé, porque va a tener como una, no digo una revancha, pero sí una reivindicación respecto del lugar que él ocupaba en la fuerza. Así que eso, cuéntelo. Totalmente de acuerdo. Se produce el golpe de estado de Lonardi. Septiembre de 1955. Septiembre de 1955, el 12 de septiembre. Mi abuelo camionero. Lo mandan a llamar. Mi abuelo, que él no forma parte del golpe, sí después de la administración, o sea, pero él no trabaja en el golpe de estado, estaba cargando carbón. Carbón en su camión. Exacto. Lo mandan a llamar de Buenos Aires a El Palomar, que lo llamaba el presidente, claro. Me imagino que habrá sido más esas épocas, ¿no? De violencia brava, sí. Cada golpe militar levantado. Bueno, se reúnen con Lonardi y dice, bueno, usted va a ser ministro de Aeronáutica. Ministro de Aeronáutica es el cargo máximo dentro de la... Todavía no existía el puesto de secretario de Aeronáutica, que después se crea, que es mayor que el de ministro, porque además de secretario de Aeronáutica, pero no te quiero marear, te permitía que fueras civil. Ah, claro. Ministro de Aeronáutica tienes que ser militar. Claro. Que es mayor que comandante en jefe en esa época.
Claro, pero mi abuelo tenía en ese momento, en el 55, nacido en el 14, tenía 41 años, era vicecomodoro. Lo llaman para que manejara toda la fuerza. Algo debe haber hecho bien como camionero. No, pero claro, porque como camionero lo llaman en esa época a organizar la fuerza. Eran 3 ministros y el presidente los que comandaban el país, claro, un golpe de Estado. Bueno, acepta por supuesto el cargo y él es de Leonardi, ministro de Aeronáutica. Él, como decía siempre, dice: usted no se preocupe el momento que yo renuncie, no hace falta que llame a nadie, mi renuncia está siempre puesta arriba de la mesa. Cualquier cosa que yo determine que usted no esté de acuerdo, yo me voy. Era bravo, claro, en ese aspecto era bravo. Pero yo creo que había que ser así, por algo lo llaman también, digamos, o sea, estaba todo muy complicado y necesitaba pacificar de alguna manera todos los mandos. Claro. Bueno, en 1958, salto 3 años, él ya había renunciado con Leonardi, lo nombran secretario de Aeronáutica, es el gobierno de Frondizi. Claro, se vuelve a llamar a elecciones. Exactamente. Y ahí va lo que te decía recién. ¿Cómo puede ser secretario? Al renunciar se retira, no está retirado. Claro. ¿Cómo puede ser secretario por encima de cualquier brigadier? Bueno, porque secretario podía ser un privado. Un civil, disculpa, un civil. Bueno, secretario de Aeronáutica. Con 44 años. Él tiene, y ahí está 3 años con Frondizi, que es el que más tiempo dura en ese cargo. Y a decir de él, una de sus etapas más felices y que él lleva en la fuerza, porque se pudo hacer muchas cosas en esa época. Él lo tiene con mucho cariño. Argentina era uno de los grandes acreedores del mundo posguerra. Claro. Nosotros con nuestro alimento nos debían todas las grandes potencias, todas fundidas nos debían, así que nos pagaban con material. Se compraron 100 Lincoln, Lancaster, los Curtis, de a 50, de a 100. Mi abuelo me comentaba que venían en cajas, por barco obviamente, venían desarmados porque los podría haber traído uno volando, pero no, venían en cajas desarmados por barco y quedaban en los hangares las cajas guardadas porque no había pilotos suficientes. Así me imagino que habrá sido con todas las fuerzas. Se produce una readecuación del material muy importante con material de posguerra. No se tome como posguerra como que era mal material, estaba recién usado, digamos, era el material que se estaba usando, exactamente. Bueno, después de 3 años hay un pequeño, te lo hago muy corto, un pequeño movimiento en Aeroparque. El jefe de Aeroparque saca a los soldados a la calle. Mi abuelo lo contaba siempre con risa, como diciendo que sabía que lo sacó a dar una vuelta. Claro, no podía sacar soldados a la calle. Entonces, bueno, mi abuelo se entera, por supuesto, le aplica 30 días de arresto al jefe de ahí de Aeroparque. Y Frondizi él tenía mucha estima por Frondizi, dice que era muy componedor, dialoguista, que trataba de que hubiera consenso. Entonces lo llama al secretario de Aeronáutica, lo llama al jefe de Aeroparque y le dice: mire, está bien lo que usted ha planteado, no sé si será mucho, no, son 30 días, porque además arriba de él estoy yo. Claro. Autoridad. La autoridad. Me dice: yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver. Dice: no se preocupe. Siempre dice: usted no se preocupe, señor presidente, acá está mi renuncia, hay gente más capacitada que yo para seguir con este trabajo. Y se fue. Y así hacía. Y se iba. Frondizi se ve que lo estimaba mucho porque fines del 61, principios del 62, todavía está en la presidencia él, lo vuelve a llamar y lo nombra embajador del país que él quisiera. Evidentemente, no todos pueden elegir a qué país van. Embajador político, por supuesto, claro, no era de carrera. No puedo ni imaginar qué país eligió. ¿Qué te parece? Entonces dice, bueno, se fue a Estados Unidos, Francia, Italia, no sé, algunos de estos países Londres, Gran Bretaña. No, él se fue a Siria, donde era su padre, su padre era de Homs. Entonces dice: mire, brigadier, ¿sabe qué pasa? Que en Siria no tenemos embajada, tenemos un consulado. Bueno, no se haga problema, no voy a ningún lado. No, está bien, bueno, vamos a hacer la embajada. Y partió a Siria. Hay otra anécdota cortita. Él sale en barco, se ve que esa parte ellos la plantean, digo ellos, la familia, con mi abuela. Dice: vayámonos en barco, como para hacer un viaje distinto. Claro. Tanto avión. Así que se van en barco, un viaje que dura, no sé si 15, 20 días, hasta llegar a Siria, con varias paradas. Imagínate. Cuando llegan a Beirut, previo a llegar a Siria, hay un golpe de Estado que derroca al presidente sirio. Perfecto.
ellos llevan las famosas cartas credenciales, como lleva cualquier embajador, que son las cartas de presentación, ¿sí? De un gobierno hacia otro. Estamos hablando del 62. 1962, Entonces, bueno, las cartas, los papeles claro. tangibles decían a un presidente que no estaba. Pero no solo eso, sino que además Frondizi, cuando le hacen un golpe de Estado, lo llevan preso y asume Guido. Claro, después cae Frondizi, sí. Exacto. Con las mismas cartas credenciales. Entonces se mantenía unas cartas credenciales de un presidente que no estaba hacia un presidente que no estaba. Y quedan en el medio de la nada. Claro. 2 meses allá. No, varado en Beirut. Varados en Beirut. No. Él tenía una platita que le habían dado cuando se había ido, que se daba una compensación, algo así. Bueno, la gastan toda, por supuesto. Claro. Y tenía algunos amigos árabes, claro, porque queda en el medio de la nada, literalmente. No sabe, o sea, tranquilamente Guido podía decir, mire, ¿sabe qué, Abraham? Todo bien, pero no quiero que usted sea embajador, vuelva. No, bueno, Guido lo confirma, vuelve a hacer las cartas credenciales y el presidente derrocado de Siria vuelve al poder. Así que, nuevas cartas credenciales, llega a Siria. Ahí pasa una época, yo creo que interesante, como lo decía él, pero no tan rica en cuanto, siempre acordémonos que a mi abuelo le gustaba volar. Claro. Es su época de teniendo un importante cargo que menos vuela, mucho protocolo, mucha cena, mucha reunión, que a mi abuelo no le gustaba mucho. Claro. O sea, él era militar, él le gustaba estar arriba del avión. En un lugar de mucho calor, en una época linda, Siria no es la Siria de ahora, claro. ¿Sí? Entonces, 40, 45 grados siempre cuenta, un calor no puede ni agarrar la manija del auto, dice. Así que lo que habrá es puteado. Habrá sufrido esa parte. Sí. Y él presenta su renuncia, se venía la elección del 7 de julio del 63, donde sale electo Ilia. Él antes de los resultados, siempre es por eso esas cosas del deber ser. Dice, yo no quería que me eligiera, que dijera, no, bueno, salió tal presidente, salió, como era un cargo político. Claro. Entonces, antes de ningún tipo de resultado, manda la renuncia. Y se vuelve, en barco también, se vuelven para Argentina. Así que un poco así, te la hago muy corta, te hago con algunas pocas anécdotas. Un poco ese es el derrotero del abuelo. El abuelo Bebe. El Bebe. Que yo logré conocerlo y por supuesto tenemos una anécdota en común porque recuerdo que una vez nos llevó, el famoso, nos llevó a volar. ¿Qué otra cosa? Obviamente. Y bueno, y recuerdo que en un momento vos le decías, abuelo, tírese una pirueta. Y bueno, y yo sufrí ese viaje, pero bueno, después me divertí. En ese momento no tanto. Bueno, ahí decís pirueta y me hace acordar muy cortito. Sí, esa cuéntela, que es linda esa Él se pone de novio con Rosa Hernández de Abraham, después la mamá Chichi para nosotros. Ella era hermana de Rosendo Hernández, tan conocido. Claro. Ella estaba en la normal de niñas, acá frente a la Plaza Pringles. Tenía 16, 17 años, estaba terminando su escuela, porque cuando ellos se ponen de novio, la condición, se quería casar, él llevaba 10 años a mi abuela. La condición, que no había ningún problema con el casamiento, perfecto, pero que ella terminara su carrera. Acordate que te recibías, no sé si ahora es igual, pero te recibías de maestra. Claro, eras maestra. Que era una herramienta importante. Nunca ejerció mi abuelo como maestra, pero dice, no hay problema, termine primero la carrera. Así que mi abuelo, que estaba en esa época en Villa General Reino, acá al lado de Villa Mercedes, en la base aérea, agarraba los aviones, salía a probarlos, acordémonos que era mecánico, salía a probar los aviones, se venía para acá. En esa época la catedral tenía 2 torres, la principal y una de las 2 torres de adelante de los campanarios, la otra no estaba, y dicen que él hacía una pirueta, pasaba por entre las 2 torres y le metía una picada al patio de la escuela. Dicen que la directora de la escuela la llamaba a Chichi, venga, dice, por favor, dice, dígale, era militar, claro, era importante. Claro, con respeto. Claro, dígale, dice a su novio, que no pase con el avión por acá, sí, porque nos va a matar a todos. Y queda la anécdota de las picadas sobre el patio de la escuela normal de niñas. Para saludar a Chichi, claro, a su novia. Que vos me decías que hasta no hace mucho tiempo alguna gente todavía lo recordaba. Sí, claro, hacen tantos años que algunos que todavía están consumiendo oxígeno, lo recordaban eso. Confirman confirmaban la anécdota. Cuando se casan, todo el atrio, siempre dice él, y que no nos acordamos el nombre del... del obispo. Exacto, que está el busto en la explanada afuera. En la explanada. Ese fue el obispo que los casó. Exacto. Dice que estaba todo lleno, claro, un militar y que los avioncitos y toda la historia. Tan es así que cuando fallece mi abuelo en el 2001,
que es donde termina el libro, justamente, con su entierro, le correspondía a la Fuerza Aérea ser velado en el hall central del edificio Cóndor, que es el edificio central de la sede de la Fuerza Aérea. Pero nosotros le dijimos que no, le agradecimos, le pedimos que nos trasladaran el cuerpo, como él había querido, para acá San Luis, y que fuera a Nogolí, donde estaban sus padres. Entonces, bueno, se enterró en Nogolí, también tuvo un día muy especial, porque cayó en Nogolí la gente y empezó a caer la banda militar, el reino trajo toda la banda, entonces llegamos con el féretro, que vos lo perdés, no lo llevas vos, lo lleva la fuerza, digamos. Claro. Cuando hay cierto conocimiento de la persona, ya vos quedás como más alejado. Claro. Y logramos, pedimos especialmente si podían pasar los A4B que tenían asentamiento ahí. Así que ese fue, dentro del momento de despedida, digamos, un momento muy emotivo, porque pasaban los A4 cuando estábamos ahí dejando el féretro en su disposición final. Claro, que es como el símbolo máximo, supongo yo, en la Fuerza Aérea, ¿no? Que una persona la reconozcan de esa manera. Yo quería, me acuerdo, yo soy el albacea de mi abuelo, él me nombra albacea para que haga todos los trámites finales, la disposición de los seguros y demás. Bueno, entonces yo le pido a un vicecomodoro que era nuestro interlocutor, le digo, mire, yo quisiera que cuando estemos llegando al féretro, que pasen los aviones y que tiremos los tiros al aire, como en las películas. Claro, con las películas. Y me dice, Martín, es lindo, es vistoso, en Argentina no hacemos eso. No tiramos. Pero, claro, pero mire, sí, no, en Estados Unidos nosotros no. Voy a conseguir los A4, dice, pero no vamos a tirar ningún tiro. Bueno, hasta ahí llegó. No hubo tiro. Yo creo que hubiera estado orgulloso, Bebe, de haber visto esa ceremonia, supongo. Así que, bueno, Martín, te agradecemos mucho que nos hayas traído esta hermosa historia. Y bueno, en tu nombre queremos también invitar a toda esa gente que a lo mejor hizo un libro por algo particular, bueno, que se comunique con nosotros porque nos gustaría contarlo, ¿no? Yo haciendo mención a como vos iniciabas la charla, teniendo el material, sea en el soporte que sea, ya casi no, pero digamos, yo creo que el tema de la escritura, que es todo un arte, bueno, si lo habré visto tanto con mi padre, pero que no sea un impedimento, como decías vos, o sea, teniendo el material, lo que sea, bíblico, fílmico, escrito, después se puede incluso buscar fotografías, se puede buscar, porque es lindo rescatar la memoria de los que han hecho alguna cosa importante. Mi abuelo, yo creo que para la Fuerza Aérea fue muy importante. Seguro. Y es un personaje nuestro, también es de San Luis, así que también lo queremos. Bueno. Martín, ¿hay alguna posibilidad de que alguno de nuestros seguidores, si quisiera darse con el libro, podría hacerlo? Quedan muy pocos ejemplares, fue impreso en el 2002, mi abuelo fallece en el 2001, en el 2002 lo imprimimos, lo presentamos en el casino allá en Buenos Aires, en la Fuerza Aérea, me acuerdo. Quedan algunos pocos ejemplares que están en San Martín 848, en el Hotel Regidor. Perfecto. Que hay, yo tengo una especie de cambalache, venta de cosas. Otro personaje, alguien va a tener que escribir tu historia, exacto, Martín. Exacto, ahí de cambalache, y ahí están los libros, quedan poquitos ejemplares, pero bueno, si alguien está interesado en conocer la historia, puede pasar por ahí. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Martín. Matías, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto compartir contigo estos minutos. Su atención, por favor. La recomendación que escucharán a continuación está dedicada especialmente a todos los lectores. Hola, soy Luis Vilches, editor de la revista Cultural El Viento y edición El Libro de la Calle, y les quiero recomendar 3 libros de autores puntanos y 3 libros de autores del país. Uno, Decisiones del Cuerpo, de Beba Di Genaro. En el año 2013 se editó. Poesía, con ilustraciones de Brenda Opaso. El otro, la obra completa de Roberto Toto Santoro, por Razón y Revolución. El otro, obra completa en teatro, en poesía y en cuento, de Humberto Constantini, editorial Razón y Revolución también. El otro, Donde la patria no alcanza, de Polo Godoy Rojo, una novela del género de la no ficción, que para mí es la obra cumbre de la literatura puntana. Cada historia tiene un nuevo comienzo. La magia de los libros te espera. Seguí escuchando Método Literario. Llegamos al final de este capítulo, pero antes quiero reiterarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube Método Laboratorio de Ideas y le den me gusta para que en el futuro les llegue el aviso de los estrenos. También les recuerdo que nos pueden seguir por Instagram y Facebook, donde estamos como Método Literario.
Ahí vamos actualizando cada semana con novedades sobre libros y actividades donde ustedes pueden participar. Les recuerdo que en nuestro muro de Facebook está el link para ser parte de la comunidad del Método Literario en WhatsApp. Y lo último que les pido es que si alguno de nuestros seguidores tienen textos escritos y los quieren compartir, pueden enviarlos para que nuestra lectora amiga Anita Nigra los grabe y así sean parte de los contenidos de nuestro podcast. Me despido y, como digo siempre, a seguir leyendo. Terminamos otro capítulo de Método Literario. Te invitamos a seguir leyendo, escribiendo y soñando en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Método, Laboratorio de Ideas.